Buen día, nosotros somos el equipo 4. En esta ocasión les vamos a hablar de esquizofrenia, trastornos debido a enfermedad médica y demencias. Mis compañeros son Jacel Jocelyn Gómez Tufiño, Mitzi Gloria Guzmán Hernández, Luis Enrique Jiménez Valencia, Anayeli Manzano Cardosa, Neri Samaray Martínez Gómez y yo, Eurídice Lorena Morales Vázquez. Bueno, pues el primer tema que vamos a tratar es la esquizofrenia. Y bueno, pues, ¿qué es? Es un trastorno mental crónico. Esto nos quiere decir que no tiene cura. El paciente se va a mantener mediante la medicación y el tratamiento que se le dé a este. Este está caracterizado por la distorsión del pensamiento, percepción y emociones, y se va a manifestar mediante delirios, alucinaciones visuales y auditivas. Dentro de la etiología, pues, esta se presenta por una alteración de los neurotransmisores, como es la dopamina. Y bueno, esto va a generar muchas de las manifestaciones, sobre todo la psicosis. Y también, pues, es importante mencionar que la carga de componentes genéticos como la proteína C4, esta proteína C4, pues, va a provocar que se pueda hacer el proceso de sinapsis de neuronas. Este proceso, pues, nos quiere decir que mediante el crecimiento de la persona, sus neuronas se van a ir uniendo, esto para lograr que el cerebro se pueda ir desarrollando de buena forma. Entonces, pues, esta proteína, al haber una ausencia de esta proteína, pues, no va a haber un buen desarrollo del cerebro y, pues, puede tener alteraciones o generar problemas a futuro, como, pues, es la esquizofrenia. Dentro de los signos y síntomas, pues, se dividen en 2, los activos y negativos. Los activos principalmente son los signos y síntomas que más van a presentar los pacientes. Estos constan de psicosis, delirio y alucinaciones, y los negativos constan de aplanamiento emocional y pobreza del lenguaje. Los negativos, al contrario de los activos, pues, estos van a ser, signos menos frecuentes y más difícil de diagnosticar, la esquizofrenia. En el diagnóstico, pues, al menos por un mes debe de presentar, signos como ilusiones, alucinaciones o discurso desorganizado, que es, pues, que lo que la persona hable, pues, no tiene coherencia. Y también debe de presentar al menos un signo o síntoma negativo, como se los había mencionado, pues, es aplanamiento emocional o pobreza del lenguaje. También esto tiene enfermedades asociadas como, bueno, pues aquí el paciente frecuentemente va a consumir una gran cantidad de tabaco o cannabis, esto por el efecto relajante que tiene hacia el paciente, pero, pues, le va a generar problemas a futuro porque, pues, está teniendo como tal una adicción, entonces, pues, le va a causar problemas tanto de salud como en el ámbito social. Y finalmente, el tratamiento consta en el aspecto mental de psicoterapia. Este va a estar basado en un sistema cognitivo-conductual y una neuromedicación y neuroremediación. Y en el aspecto farmacológico va a constar de antipsicóticos para evitar recaídas y reintegración. Ahora hablaremos sobre el trastorno psicótico. Para empezar, vamos a definir qué es la psicosis. Este es un conjunto de alteraciones mentales que generan a quien las padece una alteración de la percepción de la realidad. Estas van perdiendo el contacto con esta y provocando dificultades severas en el funcionamiento de la percepción, pensamiento y la conducta. Para un diagnóstico esencial, algunas de las características son las alucinaciones y las ideas delirantes. Estas siempre van a ser debidas a los efectos directos de una enfermedad médica. La psicosis se caracteriza por el predominio de sintomatología positiva, como lo son los delirios, las alucinaciones, lenguaje y comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
Este va a alterar gravemente las áreas de funcionales del individuo y también es causada por una enfermedad anterior, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. La psicosis suele provocar cambios en el estado de ánimo y en la forma de pensar, dando lugar a ideas anormales, por lo que resulta un tanto difícil de entender qué siente la persona afectada, con objeto de comprender en qué consiste la experiencia psicótica. Es útil clasificar por grupos algunos de los síntomas más característicos. Ahora veremos qué enfermedades están asociadas con la psicosis. La psicosis, como veíamos, es un término genérico que se refiere al funcionamiento general de este tipo de trastornos, pero en realidad existe una gran cantidad de distintas psicopatologías que se incluyen en esta categoría. Existen las neurológicas, las endocrinas y las metabólicas. En las neurológicas vamos a encontrar Huntington, la migraña, enfermedad vascular cerebral, neuroplasias y la sordera. En las endocrinas podemos encontrar el hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperporatiroidismo y en las metabólicas hipoxia, hipogluidismo, hipercapnia, hipocusión suprarrenal. El tratamiento para esta afección médica reduce a menudo la gravedad de los síntomas psicóticos. El tratamiento que lleven los pacientes de acuerdo a cada una de las enfermedades antes mencionadas va a apoyar a la afección, pero algunas personas también necesitan un tratamiento ya específico para los síntomas psicóticos y esto obviamente tiene que ser recomendado por un psiquiatra. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de trastornos debido a enfermedad médica. ¿Qué es? Es una enfermedad médica que produce psicosis como consecuencia de una patología fisiológica. Esta se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar síntomas como delirios, alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado que van a alterar las áreas funcionales del paciente. Bueno, como etiología tenemos algunas enfermedades neurológicas, como pueden ser tumores del sistema nervioso, algunas infecciones, accidentes cerebrovasculares y epilepsia. En cuestión de enfermedades endocrinas vamos a tener al hipoparatiroidismo, hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En enfermedades metabólicas podemos tener la hipoxia, la hipercapnia y la hipofunción suprarrenal. Y también vamos a tener algunas enfermedades hepáticas o renales. Bueno, en el cuadro clínico, como ya les había mencionado anteriormente, son pacientes que van a presentar delirios y alucinaciones y en algunas ocasiones lenguajes y comportamientos que no van a estar organizados o que no van a tener sentido. Recordemos que las alucinaciones son percepciones sin objeto y son engañosas y no van a tener un patrón específico y van a ser que no van a ser oscilantes. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a presentar un momento en el cual se van a presentar, sino que pueden ser de un momento a otro. También, como les mencionaba, vamos a tener a los delirios y estos se van a tratar de ideas erróneas que el paciente va a tener arraigadas a pesar de que sean descabelladas. Y estas se van a caracterizar porque no pueden ser desmontadas o desengañadas por el paciente a pesar de que les mostremos pruebas de que no son reales. Bueno, pues en el tratamiento que vamos a tener, vamos a tratar de abordar al paciente a través de los síntomas psicóticos, mostrarles que pues van a desaparecer sin tener algún tipo de psicoterapia, pero no siempre va a ser así. Esto va a depender mucho de la del tratamiento que se le dé a la enfermedad fisiológica que esté cruzando el paciente. Y como les mencionaba, no siempre la psicoterapia va a ser necesaria, solamente en casos excepcionales si los síntomas o la incomodidad psicológica deben abordarse más adelante. Bueno, pues como enfermeros debemos abordar a los pacientes con los síntomas psicóticos. Es muy importante no caer en confrontación con este tipo de pacientes y ganar la confianza del paciente. Debemos de tener mucha empatía con estos pacientes y hacerle ver y comprender que su experiencia pues no es real y en ocasiones pues debemos sugerirle que quizás haya otra explicación a los síntomas que el paciente está presentando.
No debemos de criticar al paciente y pues debemos de tener mucha paciencia, ya que el paciente, como les mencioné, no puede organizar sus ideas ni sus pensamientos de forma lógica. Entonces es la manifestación que el paciente pues nos va a mostrar. En ocasiones el tratamiento farmacológico va a depender del tratamiento que se le esté brindando en la enfermedad fisiológica que el paciente esté presentando. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar acerca de la demencia. Bueno, la demencia es un síndrome que ha de entenderse como un declinar de las funciones superiores, entre ellas la memoria en relación con el nivel previo de los pacientes, adicionalmente complementando el nivel sintomático. Se suelen sumar alteraciones psicológicas y del comportamiento, produciendo en el sujeto una discapacidad progresiva. El síndrome demencial debe cumplir las siguientes características. Bueno, este es presentar un nivel de conciencia normal, ser adquirido y persistente del tiempo, afectar a diferentes funciones y ser de suficiente intensidad como para tener una repercusión con el funcionamiento personal, laboral o social. Estas se clasifican en demencias corticales y una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Ella es una enfermedad degenerativa primaria de origen desconocido, caracterizada por la pérdida de memoria de instalación global y continua, con afectación global del resto de las funciones superiores. También tenemos una clasificación que se llama demencias frontotemporales, y estas se caracterizan por un declive de las funciones superiores del inicio indicioso y progresión lenta, acompañada de alteraciones conductuales, sociales de las funciones ejecutivas y lenguaje. También tenemos demencias subcorticales, que esta tiene un deterioro cognitivo progresivo asociado a cognición y alerta fluctuante, alucinaciones visuales y Parkinson. Demencias vasculares, que la demencia vascular se define como toda demencia secundaria a muerte neuronal derivada de procesos isquémicos o hemorrágicos. Y demencias secundarias, que se trata de un conjunto de procesos que pueden producir deterioro cognitivo. Y en el paciente anciano hay que destacar que cualquier función del sistema nervioso central tiene infecciones de tumores, hematomas, puturales, hidrocefalia a presión normal, sistémicos o metafóricos, enfermedades del tiroides, déficit de vitaminas, y etc. El diagnóstico, la detención del deterioro cognitivo debe ser un hecho cotidiano en día a día de la práctica médica. En este debe tener una historia clínica, exploración física y una evaluación neuropsicológica y funcional. Y para tener una exploración neuropsicológica y funcional, escaladores cognitivas y neuropsicológicas. El tratamiento, podemos usar fármacos asociados a deterioro cognitivo, que pueden ser cardiotónicos, antiarrítmicos, hipotensores, antibióticos, anticolinérgicos, antihismáticos, benzodiazepinas y barbitúricos, antiinflamatorios, antidepresivos, anticonvulsivantes. Pero debemos mencionar que antes que nada debe de haber un diagnóstico para que el tratamiento sea efectivo y oportuno. Y eso es todo de mi parte. Y gracias. Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo, el cual es irreversible y tiene un deterioro en las funciones mentales superiores y en las funciones conductuales. Su etiología es multifactorial, ya que los científicos creen que en la mayoría de los casos la enfermedad de Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo, siendo principalmente la alteración en los neurotransmisores, específicamente en acetilcolina. Su epidemiología. Es la primera causa de demencia, ya que constituye el 60% de todas las demencias. Factores de riesgo. Puede ser por historia familiar, quiere decir que es hereditario que otros familiares hayan presentado antes esta enfermedad.
el envejecimiento, siendo esta la principal causa del Alzheimer, lesiones cerebrales traumáticas y la depresión. La anatomía patológica. Esta se basa principalmente en dos proteínas, siendo la beta amiloide. Este es un fragmento de una proteína más grande y cuando los fragmentos de estas se agrupan, pueden tener un efecto tóxico en las neuronas, interrumpiendo la comunicación entre ellas. Y estos grupos grandes de beta amiloide se le llaman placas amiloides. Otra proteína es la proteína tau. Estas juegan un papel importante en el sistema interno de apoyo y transporte de las neuronas cerebrales, que se encargan de transportar nutrientes y otros materiales esenciales. En la enfermedad de Alzheimer, las proteínas tau cambian de forma y se organizan en estructuras llamadas ovillos neurofibrilares. Y estos ovillos interrumpen el sistema de transporte y provocan daños en las neuronas. En su clínica. En los síntomas o los se dividen dos en funciones mentales superiores, como lo son la atención, el aprendizaje, la memoria, lenguaje, emociones, conciencia, pensamiento, razonamiento, funciones ejecutivas, y las conductuales, que son derivaciones de estas, que serían la ansiedad, depresión, alucinaciones y las ilusiones. Su diagnóstico. Para esto se debe hacer una sospecha clínica de factores de riesgo para demencia de Alzheimer. En esto se deberá sospechar en personas mayores de 60 años con antecedentes heredofamiliares y con alteraciones cognitivas y de la conducta. Posteriormente se deberá realizar una evaluación de las funciones mentales de manera general. Deberá hacerse con el Mini-Mental State Examination y se deberá hacer una clasificación del nivel de gravedad del Alzheimer, siendo el Minicot para el moderado a severo y el MoCA para un Alzheimer leve. Posteriormente se deberán realizar pruebas complementarias como el TAC o una resonancia magnética, así como una biometría hemática, una química sanguínea y unos electrolitos séricos. Posteriormente se deberá confirmar el diagnóstico y dar un tratamiento a la enfermedad de acuerdo a la gravedad de esta. Aquí deberá de señalarse a los familiares que los fármacos no detendrán la progresión de la enfermedad, sino que solamente controlarán los síntomas de esta. El tratamiento se divide en farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa, siendo la ribastacmina para los casos leves de Alzheimer y los inhibidores de la NMDA. Estos intervienen en el metabolismo del ácido glutámico y sería la memantina para casos moderados a severos. El tratamiento no farmacológico será la creación de un entorno de seguridad y contención del paciente. El concepto de síndrome geriátrico anteriormente se utilizaba para hacer referencia a las características que presentaban con más frecuencia los ancianos ingresados en el servicio de geriatría respecto a otros servicios. Actualmente se utiliza síndrome geriátrico para referirse a un conjunto de cuadros originados para la conjunción de una serie de enfermedades que van a alcanzar una enorme prevalencia en el anciano, y estas son frecuentemente origen de incapacidad funcional o social. Los diferentes síndromes geriátricos van a compartir diferentes características que pues nos habla de la elevada frecuencia, que su incidencia y prevalencia van a ser entre población mayor de 65 años y van a aumentar más si se consideran determinados grupos como los mayores de 80 años, personas hospitalizadas o residentes de instituciones. Tras su aparición, todos ellos van a ser origen de un importante deterioro de calidad de vida de las personas que los padecen. Esto se va a producir un aumento de necesidades de asistencia sanitaria, apoyo social, y que si esto no se cubre va a favorecer el aislamiento social e institucionalización del anciano. En muchos casos su aparición es prevenible y si se diagnostica adecuadamente van a ser susceptibles a tratamiento práctico y
Su abordaje diagnóstico y terapéutico siempre va a requerir valoración integral, abordaje interdisciplinario y uso correcto de niveles asistenciales. El deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por pérdida o deterioro de funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, cálculo, etc. Existen cambios asociados al envejecimiento cerebral después de los 60 años, en los cuales se pueden observar pues algunos como pérdida neuronal progresiva, atrofia cerebral, disminución en la conectividad a nivel hipocampo y que los neurotransmisores se encuentran disminuidos. Estas como principales cambios, lo que va a ocasionar pues algunos síndromes geriátricos que van a ser asociados al deterioro cognitivo, que a continuación vamos a explicar. El deterioro cognitivo en el adulto mayor debe de abordarse como un síndrome geriátrico, hasta poder determinar sus componentes, causas o bien diagnosticar alguna demencia, así como su afección a áreas biológicas, psíquicas, sociales y funcionales. Estas son múltiples causas que van a provocar un síndrome geriátrico y que a la vez puede exacerbar o provocar otros síndromes geriátricos. Vamos a encontrar, por ejemplo, síndrome de caídas, síndrome de fragilidad, depresión, abatimiento funcional, delirio, polifarmacia, privación sensorial y desnutrición. Estos son ejemplos de algunos síndromes geriátricos que van a ser ocasionados por deterioro cognitivo. Vamos a recalcar que es importante que se haga una evaluación completa a nuestro paciente en cuanto a medicamentos que está consumiendo, si nuestro paciente escucha bien, ve bien y pues algunos ejercicios de memoria, porque todo esto nos puede ayudar a prevenir algún síndrome relacionado con la edad del paciente y con el deterioro cognitivo que pudiera llegar a tener.